Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a El Deseo, el programa de la Secretaría de Medios del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 12, que comprende Avellaneda, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Estamos acá nuevamente para compartir una hora con mucha información de salud mental, psicología y bueno, todas las actividades que tiene el colegio también, que son muchas, ¿no? Y bueno, tratar de que también la cosa sea interesante, no solo para colegas, sino para la comunidad en general. Así que bueno, estamos acá dispuestos a compartir esta experiencia y esta hora. Y estamos acompañados por dos presencias, dos invitadas de lujo que tenemos hoy, para hablar de una especialidad muy particular y muy interesante y muy necesaria, que es la cuestión de la especialidad en discapacidad. El Colegio de Psicólogas y Psicólogos del Distrito 12 tiene una comisión y estas señoras, señoritas, no sé cómo llamarlos, señoras, bueno, son integrantes de la comisión, las licenciadas. Se trata de la licenciada María Angélica Vázquez y la licenciada Romina Mancuso. Las dos integran la comisión de discapacidad del Colegio de Psicólogos del Distrito 12 y bueno, seguramente tendrá mucho para contarnos en una actividad tan integradora, tan importante y tan necesaria para la comunidad en general y para nuestra profesión. ¿Cómo andan, chicas? Buen día. Hola, ¿Cómo Julián, andan? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, dispuestas a hablarnos y a informarnos de lo que está pasando dentro de esta área. Sí, por supuesto. Bueno. Estamos acá con Romina, que es la responsable de la Comisión de Psicología de la Discapacidad del colegio. Y yo, que soy la coordinadora. Además, estamos conformados con integrantes, otros integrantes como la licenciada ludueña Marcela, que hasta hace poco tiempo estuvo con nosotros y ahora pasa a ser integrante. También hay otras matriculadas que quieren integrar la comisión. Y que estamos entrevistando, o sea, como que se va ampliando la misma. Okay. Y queremos decirles que dependemos de la Secretaría Científica, que está Pablo Cayafa como que es el coordinador de Secretaría Científica, y Elda Garí, que es la responsable de la comisión de Secretaría Científica. Nosotros dependemos de ellos como comisión. Bien. Dentro del grupo hay otras comisiones también, pero nosotros somos la Comisión de Psicología de la Discapacidad, que viene funcionando ya hace varios años. Bien, bien. Y venimos trabajando en el tema específicamente y tenemos varios objetivos, por ejemplo, entre ellos destacar y fomentar la relevancia del trabajo del psicólogo en el área de discapacidad. Sabemos que últimamente se forman trabajos para la atención de discapacidad multidisciplinarios con otros profesionales, pero nosotros queremos destacar nuestro rol, ¿no? El rol de los matriculados, de los psicólogos, que me parece importante, muy importante en esta área. Claro, porque es una especialidad donde la interdisciplina es fundamental, ¿no? Es fundamental la interdisciplina, pero también es relevante nuestro rol. Totalmente. Y había quedado un poco desdibujado en los últimos tiempos con tanta interdisciplinariedad. Entonces, fomentarlo, centrarlo, nos parece de importancia, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido casos donde médicos han recomendado o han prescripto tratamientos a terapistas ocupacionales o psicopedagogos, pero no nos han mencionado a nosotros, para que podamos atender, y bueno, esto nos parece importante destacarlo. Por eso es que centramos ahí, entre otras cosas. También realizamos actividades de promoción y capacitación sobre discapacidad, sobre temas de interés para los matriculados y también de actualización y de actualidad para la comunidad, ¿no? O sea, últimamente hemos trabajado sobre muchos temas. Hemos trabajado sobre TEA, hemos hecho jornadas, hemos hecho conversatorios en los últimos años sobre TEA. También sobre, cuando fue el tema de la pandemia, sobre el trabajo a distancia en discapacidad, que era bastante complejo. Novedoso. Era muy novedoso y complejo. Hemos investigado sobre el tema. Por ejemplo, sabemos que trabajando con autismo, en la escala era difícil tomar una escala A2,
porque estaba el profesional y el niño. Sí, inclusive todas las evaluaciones en pandemia fueron prorrogadas, digamos, las cancelamos un poco como para más adelante. Claro, exactamente. Por la necesidad de la presencialidad. Exactamente, claro. Por eso, cómo trabajar. Bueno, ahí nosotros tuvimos una jornada que fue una de las primeras jornadas que se dieron en el Colegio de Psicólogos sobre cómo trabajar en discapacidad. También la intervención de los psicólogos en los tratamientos. También el año pasado invitamos a gente del Hospital Tobar García, como fue el doctor Seglin o la licenciada Yus, que son jefes de salud. Uno es jefe de pediatría y el otro es jefe de docencia del hospital, que vinieron a hablar con nosotros, que nos acompañaron en una jornada. Por supuesto, todos estos conversatorios son abiertos a todos los matriculados del distrito. A todos los matriculados del distrito. Del país, digamos, también, ¿no? No sé cómo será la cosa. Exactamente. Tanto, digamos, estos conversatorios son abiertos a todos el distrito, a todo el país, y nosotros como comisión también somos abiertas. Dentro de nuestro distrito somos abiertas en este aspecto, que estuvimos hablando con Romina, ¿no? Uh-huh. Sobre ser abierta en lo teórico, porque acá, digamos, cuando uno trabaja sobre discapacidad, hay varios abordajes, varias temáticas que se pueden tomar desde distintas teorías. Y últimamente, bueno, va requiriendo mucha fuerza lo que tiene que ver con la teoría cognitivo-conductual, pero también se puede abordar desde el psicoanálisis. Esto no lo podemos dejar de olvidar. Hay aportes muy interesantes del psicoanálisis, yo eso no lo puedo dejar de lado. Claro. Pero hay mucha gente formada en psicoanálisis que, por ejemplo, ha hablado sobre este tema, sobre que muchas veces vienen las indicaciones de los médicos que quieren terapia cognitivo-conductual. Sí. Se prescribe mucho eso. Se prescribe mucho eso y hay mucha gente formada en psicoanálisis y que ha hecho interesantes aportes también. Además, la discapacidad es un concepto multidimensional, o sea, abarca muchas dimensiones, familiar, individual. Claro. Por lo tanto, podés abordarla desde un marco teórico como el psicoanálisis o como la terapia cognitivo-conductual o otro enfoque que implique para ese paciente el mayor beneficio, ¿no? Totalmente. Antes de continuar, le quería aclarar a la audiencia de que, después del corte musical y después de esta entrevista, hay mucha información que tiene que ver con el colegio, también con actividades culturales, que tenemos mucha información, y también, toda la información que nos quedó de la cobertura del colegio, del Congreso de Psicología Deportiva la semana pasada, de APDA, así que al final del programa seguramente vamos a dar todas esas indicaciones. Lo quería mencionar porque lo habíamos prometido el sábado pasado. Así que continuamos con la entrevista que está siendo bastante interesante. Les quería preguntar, ¿desde hace cuánto que trabajan en la comisión que se formó? Más o menos, uno de los objetivos comentaron que son estos cursos de actualización, estos encuentros. ¿Son presenciales, virtuales? Eso no me quedó claro. Nosotros tuvimos encuentros presenciales hasta el inicio de la pandemia, siempre. Los últimos que hicimos fueron virtuales. Claro. Por ejemplo, el último estuvo el doctor Mariano Escándar en julio, que habló sobre la evaluación neurocognitiva a lo largo del ciclo vital de la discapacidad. Claro. Pero fue muy convocante. Fue de manera virtual, por Zoom, pero pudimos tener un caudal de oyentes muy, muy importante. Además, nosotros también asesoramos a matriculados, a todos los matriculados que quieran o que tengan dudas. O sea, nos han llamado por teléfono. Yo hace como 12 años que estoy en la comisión aproximadamente. Y también a gente de la comunidad, a gente de la comunidad. ¿Pero eso por medio de supervisiones o por medio de algún dispositivo de intercambio? ¿Cómo se hace? No, generalmente llaman a la escuela, sí, al colegio, y del colegio nos llaman a nosotros, y después los matriculados se comunican cuando tienen dudas y conversamos. Perfecto. Y lo mismo gente de la comunidad, qué sé yo, me pasó que no me pude comunicar finalmente con un papá que quería un
psicólogo, quería un psicólogo formado en cognitivo-conductual, en la terapia cognitivo-conductual, y bueno, ayudarlo a buscar lo que él necesitaba para ese momento. Está buena esta información para que los que nos están escuchando, obviamente, que necesitan este tipo de ayuda o asesoramiento, que se puedan comunicar con el Colegio de Psicólogos, ¿no? Que se van a contactar con ustedes. Enseguida las chicas se conectan con nosotros. Por ejemplo, gente que tenía dudas, por ejemplo, un caso de un señor que el hermano con síndrome de Down iba a un taller protegido, se puede decir, entre comillas, y quería saber si estaba bien ese taller porque el chico no estaba bien. Entonces, en el caso mío, fui al taller, lo vi, acompañé a decidir a la familia si seguía en el taller o no. En ese caso no le convenía por el tipo de trabajo que estaba haciendo. O sea, y también en cuanto a la documentación, porque a veces tienen que sacar el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, ¿no? Sí, ahora justamente este año hubo modificaciones en lo que es el proceso de renovación. Ahora en marzo fue la Agencia Nacional de Discapacidad modificó este proceso, quitando, digamos, el concepto de vencimiento por un concepto de actualización del Certificado Único de Discapacidad, que lo vuelve o propone que este certificado sea más accesible, porque hay obviamente más formas de comunicación entre el Estado y el beneficiario, lo vuelve más rápido, y por lo tanto la relación entre el Estado y la persona con discapacidad es un poco más ágil. Así que esto se está ahora como empezando a organizar esta nueva, digamos, actualización de lo que es la renovación del certificado de discapacidad. Bien, pregunta. Les quería preguntar, a la hora de, más allá de los abordajes teóricos, ¿no? A la hora de abordar este tipo de casos, ¿qué tiene que tener en cuenta el colega, el profesional? Digamos, ¿qué es importante que sí o sí sepa? Bueno, primero tiene que saber conocer, hacer una entrevista con la familia, tiene que conocer al que va a atender, al niño, al adulto, al adolescente. Y bueno, muchas veces hay que hacer evaluaciones, realmente, porque uno se encuentra con síndromes, distintos síndromes, son múltiples. La cantidad de síndromes que actualmente hay a través de la genética se ha descubierto, uno no sabe, digamos, quién tiene adelante. O sea, de qué se trata, es todo una investigación que hay que hacer muchas veces. Y a veces ya llegan a consulta con un diagnóstico que también puede tener una causa congénita o adquirida o desconocida. Entonces el colega ya con el diagnóstico organiza, y obviamente yo, por ejemplo, trabajo con niños y con adolescentes. Entonces esa es mi área, digamos. No trabajo con adultos, entonces como tengo que saber derivar, si yo tengo las herramientas como profesional para poder abordar esa discapacidad, ya sea motora o mental, tengo que tener las herramientas como para poder mejorar la calidad de vida de esa persona. Totalmente. Sí, por eso. Eso es en el caso de que ya venga con un diagnóstico. Muchas veces no vienen con diagnósticos, y ahí está el tema. Hay que evaluar. Exacto, evaluar para saber de qué se trata, y bueno, de ahí ver si lo puedo atender o tengo que derivarlo a otro especialista, como dice Romina, si no, o sea, porque a veces vienen, por ejemplo, con temas de lenguaje, ¿no? Y se necesita alguien más preparado en esa área. El año pasado hicieron una especie, también yo quería comentar esto antes, se hizo como una especie de consulta a nivel nacional para modificar la ley de discapacidad 22.431 es la ley. Y nosotras hicimos un trabajo que después se presentó a través del Colegio de Psicólogos, donde hicimos propuestas. Yo le contaba a Romina, el año pasado estaba Marcela, yo me incorporé este año. Donde digamos, pedíamos algunos cambios de la ley, porque la ley es de la época de Videla, dentro de todo, bueno, avanzado para lo que era Videla, pero digamos como que tenía un marco así médico proteccionista, y había una antinomia entre normalidad y normalidad, y estas cosas había que cambiarlas.
y todavía no se ha cambiado, pero el año pasado fue esta apertura de esta consulta con ejes temáticos de salud, de educación, sociales. Sí, donde justamente con el modelo más social de la discapacidad. Exactamente, porque antes era más médico, de rehabilitación y médico el modelo que ellos habían propuesto. Entonces hay que cambiarlo y creo que con el tiempo se va a cambiar. Este fue un inicio recién y por ejemplo lo que pedíamos era un poco esto del CUT, del certificado o si no de las prestaciones en el caso de que tengan obras sociales, porque hay quien tiene obras sociales y quien no. Los que tienen obras sociales a veces es muy... ahora no tanto, en la pandemia fue terrible la cantidad de papeles que nos pedían, hacer menos burocrática, digamos, estos trabajos, porque aparte de la atención tenemos la burocracia de los papeles. ¿Y esta demanda por estos cambios viene a partir del Colegio de Psicólogos Provincial? Viene a partir del gobierno, digamos. Okay. Sí, o sea, la Agencia Nacional de Discapacidad. Exactamente, la Agencia Nacional de Discapacidad. Y el Ministerio de Salud. Sí, hizo como una especie de consulta a las instituciones y nos pareció interesante poner algunas cosas. Por ejemplo, una de las que poníamos nosotros era que no solamente los médicos prescribieran los tratamientos, sino también los psicólogos lo hiciéramos, porque ahora estamos muy sujetos al orden médico, claro, digamos, ¿no? O sea, un diagnóstico, a lo mejor uno pone un diagnóstico y después el médico propone otro y nosotros no somos consultados, digamos, por ahí de ahí esto, ¿no? De que nuestro papel sea un poquito más presente. Claro. Y por eso como comisión me parece como que es importante destacarlo. Bien. Y ya, sí. No, me gustaría preguntarles cómo trabajan las comisiones de otros distritos. ¿Están en contacto? ¿Hay como una red entre ustedes? Bueno, ese es una de las cuestiones que yo lo vengo pidiendo se está haciendo algo en La Plata actualmente, y es una de las cuestiones que yo vengo solicitando, digamos, porque lo tenemos como objetivo justamente, comunicarnos con otras comisiones, digamos, eso me parece como de vital importancia. Claro, sobre todo con estas batallas que hay que dar, ¿no? Con respecto a cambiar algunas cuestiones de la ley, ¿no? Que requiere un poco una cosa un poco más generalizada, más abonada, ¿no? Claro, exactamente. Sí, que afecta de igual modo a la persona con discapacidad, ya sea en cualquier distrito, digamos, son cosas que, claro. Sí, nosotros acá, bueno, en esos ejes temáticos pusimos cosas que nos parecían interesantes, como por ejemplo que se respete el cupo laboral de las personas con discapacidad, que en el Estado nacional es el 4%. También que tengan un lugar en la política, en el Congreso, en los consejos, que haya un cupo para discapacidad, porque, digamos, si bien la discapacidad centra en lo mental, en lo intelectual, o sea, uno siempre piensa en mental e intelectual, también, bueno, la discapacidad también abarca lo motriz, lo sensorial, lo visceral. Sí, exactamente, lo visceral, y pueden integrar esas instituciones y también tener la voz presente en esos lugares, ¿no? Claro. O sea, eso también nosotros lo propusimos como eje. Bien. Me gustaría preguntarles por el campo, ¿no? O sea, ¿cuál es el área donde se puede desarrollar esto? ¿Están conectadas con instituciones, en el consultorio? ¿Cuál es la diferencia de cada lugar? Digamos, en el área, ¿a qué te referís específicamente? Claro, ¿en dónde se desarrollan estas actividades? Actividades, digamos, de tratamientos. De tratamiento, claro, sí, de abordaje de cada caso. El consultorio, o sea, se puede trabajar en forma, digamos, siempre es interdisciplinario, pues siempre uno trabaja con el fonoaudiólogo, con el terapista, con el psicopedagogo. Hay centros, o sea, hay grupos de profesionales que se forman y forman centros, y hay quien trabaja individual, pero trabaja siempre en contacto con los otros. Sí, es más común, digamos, más frecuente desde la práctica clínica privada, pero también hay dispositivos públicos, porque el Estado tiene que brindar los espacios necesarios para poder, ya sea desde una persona que no tiene obra social, poder llegar igual a un diagnóstico, hacer todo el proceso
de evaluaciones clínicas y psicológicas o psicodiagnósticas para poder acceder a esto que decía María Angélica del CUD. Así como la terapia infantil requiere por ahí del juego y de determinados elementos, también aquí se utiliza algún tipo de aparato, de elemento con el cual se interacciona. Sí, eso depende también de la discapacidad que tenga. De la modalidad de la discapacidad. Claro, exactamente. Y también, de la edad de la persona. No es lo mismo trabajar con niños y tener, no sé, un consultorio equipado para la población infantil que para trabajar con la población adulta. Claro, generalmente uno tiene un equipado para infantil y otro para claro. Sí, también el chico que es discapacitado necesita otras cosas cuando es adolescente o un adulto, o sea, uno tiene que trabajar con otros elementos. También ayudarlo a salir a la comunidad, quizás no solo trabajar desde el consultorio, porque una persona adulta tú tenés que ayudarlo a que pueda mejorar su funcionalidad en lo social, en lo laboral. Claro, entonces a veces hay que salir del consultorio. Sí, por ejemplo, el caso que vos decís, Romina, viene bien para mencionar un caso que yo tuve de un chico con síndrome de Down, que cruzábamos al bar de enfrente y que él, él tenía que pedir lo que él quería, fijarse en la carta, entonces hacíamos todo eso. El manejo del dinero. El manejo del dinero, pagar él cuánto era, todo ese tipo de cosas se hace. Sí, a través de la experiencia misma. Totalmente, eso sería como más cognitivista, digamos, ¿no? Si lo vamos a llevar a lo teórico. Salir al campo. Pero viene bien. Yo creo que en discapacidad yo digo que no te alcanza. Claro, hay que recurrir a todo. Hay que recurrir a todo, digamos, como para que esa persona pueda tener una mejor calidad de vida. Totalmente. Me imagino los dispositivos grupales también. Exacto. ¿No? También grupales también, eso es muy importante. Yo en algún momento quise hacer un proyecto de adolescentes de salida. Claro. De salida a un lugar de adolescentes, claro, digamos, digamos como para tomar algo, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas que es bastante importante para y además se observa necesita. Que en el espacio de interacción con otros también mejoran la comunicación, si tienen intereses compartidos aparece mucho mejor el tema de la vinculación con un par. Claro. Me acuerdo de un chico que era multiimpedido, que tenía muchas discapacidades, era más de una la que tenía, pero caminaba, que lo traía en una ambulancia igual porque venía muy lejos, pero él quería salir, él tenía 18 años y quería salir a un boliche y quería ver chicas, ¿viste? O sea, ¿no? Ahí yo necesitaba el acompañante terapéutico que lo llevara. Por eso, esto es muy interesante, el abordaje. También quiero destacar una cosa que me parece importante, que aquellos que no tienen obra social, está el plan Incluir Salud. Que eso tienen que dirigirse al hospital en caso de Quilmes, al hospital de Quilmes, como para los tratamientos. ¿Y es un dispositivo provincial? Es provincial. Buenísimo, está bueno esto. ¿Es provincial o no sé bien si es municipal o provincial, perdón? Repetilo, ¿cómo se llama? Incluir Salud, en el hospital de Quilmes. Para todos aquellos familiares que, por ahí cuentan con un chico con discapacidad o un adulto con discapacidad, puede, digamos, recurrir a este dispositivo, que seguramente debe haber páginas y en internet debe estar. Van al hospital de Quilmes y preguntan y hay allí una persona que los va a atender. Perfecto. O sea, que era lo que antes se llamaba la obra social profe. Bien. Ahora es Incluir Salud. Eso es importante porque el que tiene obra social es mucho más fácil porque va a la obra social y el profesional se conecta con la obra social. Y ahí es la presentación de papeles. Generalmente te piden una historia clínica, ¿no? Un plan de tratamiento. Y después los papeles del profesional, que tiene que estar inscrito en la Superintendencia de Salud, tiene que tener la matrícula provincial o nacional. Y después, te piden papeles como eso que dijo Romina, o sea, un plan de tratamiento, los objetivos, informes semestrales, te piden todo eso. Es trabajoso, digamos, pero si a uno le gusta, a mí particularmente me gusta mucho. Hace muchos años que trabajo con esto, inclusive cuando no existía este armado con discapacidad. Pero a ver, hagamos una especie de ejemplo. Si yo soy un padre que por ahí veo que tengo un niño que por ahí tiene algún impedimento, y ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que podría hacer?
como para guiarlos a aquellos que nos están escuchando? Lo primero que quería hacer, bueno, si tengo una obra social, consulto a un psicólogo. Sí, seguramente igual el pediatra, si en caso de niño, claro, o el médico clínico, te da la consulta de, bueno, hay que hacer alguna, o la escuela una misma. Perdón, Romina, pero a veces los pediatras, viste, que esperan. No, esperemos un añito más, ¿no? Claro. Entonces, a veces no sea por pediatría. No, pero bueno, se está como fomentando un poquito más la pediatría del desarrollo y se apunta a agilizar estos tiempos, ¿no? Que el pediatra también sea alguien que detecta estos factores de riesgo y que no sea solo la escuela o el psicólogo. La tendencia es esa, pero en la práctica no pasa. Todavía no. Claro. Y no hay pediatras, eso es un tema. Hay pocos pediatras y menos del neurodesarrollo. Claro. Hay muy poquitos. Entonces, por lo menos al psicólogo pueden ir y preguntar. Y a un psicólogo por ahí que se especialice más en el área de discapacidad. Bien. Ahí en el colegio de psicólogos pueden llamar, y enseguida se van a comunicar con nosotros y con Romina, conmigo. Claro. Y si tienen una prepaga, bueno, que se fijen en la cartilla, alguna especialización van a encontrar de psicólogos con este tema, y si no, bueno, que consulten a un profesional que está debidamente capacitado para evaluar, y si tiene que derivará, ¿no? Claro, exactamente. A veces son, viste, que las estiran, si no aparece, como dice Romina, en la escuela, ¿no? Claro, en la escuela también es un primer llamado de atención, una alerta. Aparte, los chicos hoy por hoy ya a los 3 años están en el sistema educativo. Claro. Entonces, en un nivel inicial ya la maestra puede alertar de alguno, debería, ¿no? Poder decir, acá hay algunas cuestiones del lenguaje o de la conducta, que son llamativas, como para, como siempre, prevenir, agilizar. O sea, el diagnóstico precoz ayuda un montón a ese desarrollo, porque justamente estamos hablando de una persona que está en desarrollo. Totalmente. Exactamente. A veces se dan diagnósticos cerrados, y yo, como le digo, son presuntivos los diagnósticos, porque dicen, es TEA. A través de una escala solamente podés diagnosticar un TEA. No, es mucho más que eso. Sí, a veces TEA se diagnostica muy rápido, ¿no? Sí, muy rápido. Lo rotulan rápidamente a un niño. Exactamente, y lo ponen dentro de una plantilla o un protocolo. Claro. Me parece que en eso hay que ser un poco cuidadoso. Está bien hacerlo, pero tampoco ir corriendo a eso. Hace bien a la práctica clínica tomar ese diagnóstico como orientativo, ¿no? Claro. Todo es un concepto dinámico. Entonces, a partir de ahí, como visualizar entre todos los hitos del desarrollo, decir, bueno, lo vamos acompañando a que vaya desarrollándose. Totalmente. Claro, porque por ahí vos te das cuenta que vos lo vistes. Yo tengo tiempo en esto, pues yo los vi chiquitos y los veo adolescentes ahora. Claro. Ese es el tema. Entonces vos lo viste que era un TEA. Es un TEA por los signos que tiene. Me habla de espalda, decís vos, ni siquiera de frente. Y otros signos más, porque el TEA es mucho más que el TEA es el trastorno del espectro autista. Sí, perdón, iba a aclarar autismo, vamos a decirlo entre comillas, para nosotros es TEA. Claro. Pero después te diste cuenta que era un trastorno del lenguaje, que el chico era inteligente, que había un tema en el contexto, ¿no? O sea, te vas dando cuenta que el chico fue cambiando. Claro, es que ningún catálogo te puede marcar la singularidad, digamos, siempre. Claro. Porque es el aquí y ahora constante. Exactamente. Claro, por eso es un concepto, de la discapacidad es un concepto dinámico, y el tema de actualizar el CUD también tiene que ver con esto, que los apoyos o las herramientas que necesitas en la infancia, en la primera infancia, no es lo mismo lo que vas a necesitar en la adolescencia o en la adultez, justamente por esto que dice ella, ¿no? Cómo cambia. Y que quedan a veces como estigmatizados en un diagnóstico. Eso hay que ser muy cuidadoso también con los padres, ¿viste? Porque los padres... Yo el otro día estaba viendo una persona que decía que era autista así muy sueltamente, que estaba tranquila por eso, porque le habían dado un diagnóstico que estaba tranquila. Una adulta era. Que donde yo decía, mirá, digo, es TEA, ¿no? O sea, yo me quedé pensando, por ahí es, ¿viste? Pero yo no la conozco en profundidad, pero es delicado dar un diagnóstico, ¿no? O sea, hay que ser más en niños todavía, porque están en constante evolución.
¿no? En esto yo trabajé mucho y a veces les explico a los padres esto. Y me vienen a consultar por esto. Claro. O sea, otro chico más que vino, me acuerdo que era que tenía problemas auditivos en realidad, chico. No estaba visto como TEA, pero en realidad terminó diciéndole las médicas, me acuerdo, la otorrina, que era como que tuviera un balde en la cabeza, le decía. Uh-huh. Una caja en la cabeza por cómo tenía esos oídos. Que era un tema, no era un autista el chico, era un... Sí, hay una desesperación por rápidamente entender que si por ahí con una palabrita nos tranquilizamos todos, ¿no? Sí. Y por ahí es un error, porque no nos permite seguir trabajando. Exacto. ¿No? Claro, además googlean mucho, ¿no? Mucho. Bueno, eso pasa en cualquier, frente a cualquier diagnóstico o a cualquier síntoma, ya uno va al Google. Sí, pero hay que saber dónde ir, eso siempre me lo repiten a mí, yo lo tengo bien, que hay que ir a las páginas científicas. A veces hay grupos de papás que se juntan y se dicen... Y sí, en relación a la terapéutica también, bueno, van probando quizás no hay eficacia clínica sobre algún tratamiento y bueno, por las dudas igual lo hacemos como complementario, pero bueno, también hay que tener cuidado con eso. Claro, sí, el otro día vino un adolescente que no tenía CUD, o sea, una pacientita, y no tiene CUD ni nada, y está estudiando en terciario, pero le habían dado un diagnóstico, ella era un diagnóstico me acuerdo que era trastorno atencional y era como que se quedó con eso, ¿viste? Se quedó fijada. Ella tiene otro trastorno, tiene otras dificultades que son más emocionales. Uh-huh. No es una chica con discapacidad y esto hay que trabajar. Claro. Pero como le dijeron que tenía un trastorno atencional, se quedó enganchada con eso. Claro. O sea, por eso... Sí, es difícil, es muy difícil. Lo mismo con los maestros pasa, ¿eh? Los maestros también. Claro, en la escuela pasa mucho. Cuando viene un chico que tiene determinadas características, después el maestro que lo va a recibir al año siguiente ya viene con el estigma, con la etiqueta. Bueno, en el mejor de los casos por lo menos se comunicaron. A veces no leen los legajos y tenés que explicarle año a año al docente la condición que tiene el niño. Eso también pasa, ¿eh? Claro. Sí. Y me gustaría preguntarles... ¿qué sienten ustedes por dónde habría que avanzar? ¿Qué es lo que estamos necesitando en este campo? ¿No? Sí. A los prestadores de discapacidad también. O sea, los prestadores de discapacidad venimos hace muchos años peleando contra un montón de cuestiones burocráticas, como decía María Angélica, el tema de los papeles, de los pagos. Esto generalmente es algo que estamos como en una lucha constante. Claro. Sí, los pagos tendrían que ser, como me decía Romina, esto a los 45 días, pero a veces es a los 5 meses, a los 6 meses. Claro. O sea, hay obras sociales que son terribles. O sea, no todas, pero hay algunas que son... Eso de los cobros es... La gente, porque los papás se olvidan, o sea, por eso te dicen, acá está, hacemos el certificado de discapacidad, están los tratamientos pagos. No, pero digo, lo tengo mamá. Pero esto me lo van a pagar dentro de 4 meses, más o menos. Sí, siempre pedimos como el compromiso es mutuo, ¿no? Claro. Ya sea tanto en el tratamiento como en esta parte del tratamiento, que es acompañar al profesional, por ejemplo, en tener conocimiento de que el nomenclador nacional de discapacidad fija un arancel de la prestación que lo cobrás a los 60 días con suerte. Entonces a los papás siempre se le pide, o al familiar, o a la persona con discapacidad, que también colabore en esto. Es decir, bueno, hay que reclamar a la obra social, hay que ser insistente, porque a veces hay algo en el circuito de pagos que se demora y vos decís, bueno, necesito que me ayudes a reclamar, porque somos como multitasking los psicólogos, estamos en todas las actividades. Sí, eso de ayudarme a reclamar. Hay unas madres que la verdad que les mando un beso si escuchan, porque me han ayudado. Siempre, se han enojado en las obras sociales pobres para que nos paguen. Ahora que mencionar a las madres, bueno, también digamos, debe haber muchas asociaciones de padres, de familiares, ¿no? Con el tema de la discapacidad, que bueno, de alguna manera abren un montón de caminos, ¿no? Porque además es una lucha también tenés un social. Lugar de pertenencia. Nosotras en la práctica les decimos a los papás que se incorporen en estos grupos,
porque a veces es más fácil pertenecer y escuchar lo que le pasa a otra familia y eso te resuena a vos y decís, esto que las asociaciones de padres en eso son muy orientativas. Claro, y yo creo que esto de modificar la ley de discapacidad, me parece, la idea que tuvieron, me parece que como que deberían continuarla porque está bueno. Porque tenemos que pensar en que hay otro paradigma, hay otro contexto. Esto fue hecho en la época 1981, fue en la creo que estaba Videla, sí. fue en la época de Videla. Claro. O sea, me parece como que esto hay que modificarlo. Sí, porque aparte hablaban, ¿no?, del concepto no de persona con discapacidad, sino hablaban de un concepto más de discapacitado o persona normal. O sea, como que ya el paradigma, como decía ella. Sí, normalidad. Claro. Se hablaba, o sea, como que está un poquito como que es desactualizado. Claro. Y que un discapacitado no es como era antes, que se lo tenía, qué sé yo, me acuerdo, el síndrome de Down, voy a tomar síndrome de Down, como puede ser otros síndromes que se los escondía en la casa y no salían. Claro. No, hoy un síndrome de Down uno lo ve en la calecita, lo ve, ¿no? Sí, en la escuela, ¿no? En la escuela, o sea, como que hoy es otro contexto. Totalmente. Cambió el paradigma y cambió también la idea de época, la concepción de la época. Claro, y que también tenemos que recordar que hay escuelas acá que son públicas, que acá, por lo menos en todos los distritos hay. En Quilmes hay escuela para discapacidades ciegos, del lenguaje, sordos, mentales, severos trastornos emocionales, públicas, y que la gente puede asistir a esas escuelas, y que además trabaja mucho con la inclusión dentro de escuelas comunes. Ciego trabaja mucho con inclusión, sordos también, ¿no? Y mentales también. Claro. Bueno, sí, la verdad, porque en realidad, digamos, cada caso de estos que se trabajan en procesos, digamos, donde, como decías vos, Romina, son dinámicos y bueno, de alguna manera hay que ir insertándolo a la persona de a poco. Lo que decías vos de las exposiciones cognitivas, digamos, trabajar muy de a poco. Son tratamientos prolongados en este sentido, ¿no? Porque justamente hay que acompañarlos. Sí, en el tratamiento yo me acuerdo una vez que, o sea, expuse en la red, en las jornadas de la red del colegio, y yo trabajaba con la computadora ya hace muchos tiempos. O sea, todo viene bien como para trabajar con ellos, y la computadora a ellos les encanta. Trabajamos con todo lo tecnológico, con todo lo digital que podamos trabajar, lo hacemos. Claro, y bueno, si se puede llegar a una inserción laboral, una inserción social, más allá de la acompañar familia, hasta en estudios terciarios, universitarios, un estudio de formación, bueno, ya entonces ya se avanza en otros aspectos también. Así que la calidad de vida y que sea una persona lo más independiente posible, exactamente. Así que bueno, chicas, se nos pasó volando el tiempo, impresionante. No sé si querrían cerrar de alguna manera, qué les gustaría decir como para ir cerrando, en función de lo que hablamos de la comisión, en función de lo que hablamos de lo que implica esta especialidad. Bueno, lo más para mí es que en el colegio está esta comisión, que a cualquier persona que le genere dudas o que necesite un asesoramiento, que nos pueden contactar, y que no solo desde la esfera privada, sino también desde lo público hay dispositivos en donde se busca cada vez más acompañar la inserción plena de la persona con discapacidad en la sociedad. Perfecto. Yo lo que quiero es invitar a los matriculados que quieran incorporarse a la comisión. Se comunican al Colegio de Psicólogos y pueden... En la página web está igual. En la página web, la chica que apareció, que vino en estos días a hablar con nosotros. ¿Cuántas y cuántos son hoy por hoy en la comisión? No, nosotros somos pocos, hoy somos 3, vamos a ser 4. Hemos sido muchos, hemos llegado más, 6 o 7. Pero por eso invitamos... Estaría bueno, sí, sumar más, obviamente. Sumar más gente. Y debe haber muchos colegas que les interesa esto, porque el campo es muy abierto, ¿no? Exactamente. Hay mucho trabajo aparte también. Hay mucho trabajo. Claro. Sí. Así que bueno, hay que aprovechar. Bueno, chicas, la verdad, un gustazo haberlas tenido y
Y bueno, espero que sea la primera de muchas, porque el tema no se agota. No se agota. Esto. No, tenemos mucho más para decir. Así que bueno, la seguiremos en otra ocasión. ¿Les parece? Dale, muchas gracias por darnos el espacio. Gracias. Vamos a un corte musical en El Deseo y continuamos hasta las 12 del mediodía.